¿Ya estás ahí, Marisa? ¿Me estás escuchando? Hola Liliana, aquí estoy, buenas tardes. Una alegría estar hoy, esta tarde con vos. La alegría es nuestra y te damos gracias por esta comunicación. Como sé que no tenés tanto tiempo como las 2 horas que pretendíamos tenerte en el programa, vamos a ir directamente al grano, ¿sí? Sí, cómo no, cómo no. La verdad que para mí siempre es una felicidad tener un espacio donde poder hablar de María Magdalena, que ella es que nos está uniendo. Así que bueno, vamos, yo te sigo, lo que vos guste. Bueno, contanos primero, ¿quién sos vos, Marisa? ¿Cómo empezaste a contactarte con estos temas y por qué nació en vos esta inquietud de difundir la historia de María Magdalena? Bueno, mira, yo realmente desde chica sentí mucha pasión por la historia. A mí siempre me gustó inicialmente la historia de Europa, la historia de Francia. Me gustaba explorar la historia de las monarquías, de los reyes, de las reinas. Y siempre, bueno, fui desde muy chica tratando de buscar información. Siempre fui muy curiosa, una lectora como muy apasionada. Y digamos que siempre tuve un acercamiento muy fuerte a la parte espiritual. Me interesaba mucho entender las fuerzas de la religión en las creencias de los reyes. Y un libro siempre digo que te va llevando al otro, y yo soy de las personas que creen que la información te llega. Sí. Y cuando algo tiene que ser para vos, de alguna manera te va a llegar. Es cierto. Y en esa búsqueda que siempre tuve, yo siempre lo cuento de chiquita, yo tuve la oportunidad, bueno, no tan chiquita, tenía 11, 12 años, tuve la oportunidad de vivir en Alemania junto con mis padres y con mi hermano por el trabajo de mi papá. Nos mandaron, bueno, lo mandaron a él en realidad unos años, a la casa central de la empresa donde él trabajaba. Entonces, como nosotros estábamos los 4 solos, viajábamos mucho. Y en Europa las distancias son cortas, entonces los fines de semana íbamos a conocer un castillo, íbamos acá, íbamos allá. Y bueno, y un fin de semana nos fuimos a París y fuimos al Palacio de Versalles. Y bueno, ahí empezó toda mi historia, mi locura de querer aprender, me deslumbró Versalles. Y a partir de ahí empecé a estudiar y a leer. Y yo siempre digo que Francia es el país más esotérico que hay sobre la tierra, y Francia es el país al que llegó María Magdalena después de la crucifixión de Jesús. Claro. Y bueno, entonces ahí empecé a tirar como del ovillo y empecé a leer, a estudiar y bueno, y la verdad es que llevo toda mi vida leyendo de María Magdalena y sintiéndola muy cercana, tremendamente. Ella es parte de mi vida, es como si fuera parte de mi apellido, no sé cómo explicarlo, como que la tengo en el ADN. Es cierto, ¿no? Uno lo siente así cuando uno se identifica tanto con un ser como María Magdalena o como tantos otros, ¿no? Que hay, que uno se siente totalmente, no sé, como muy cercano, como si fuera de tu propia familia. Exacto. Y uno siente esa inclinación. Bueno, seguinos contando. Bueno, entonces, mira, para ser un poco reducido, toda la vida leí mucho, siempre me interesó, y la historia de las religiones, por supuesto, en un momento, cuando estudiando la historia de Francia, llegó a la historia de los cátaros, hace muchos años. Y cuando empiezo a leer la historia de ellos, que sabemos hoy que ellos fueron los descendientes de ese legado rico que María Magdalena dejó a partir del ministerio que ella desarrolló en el sur de Francia, me fascinó la historia. Y empecé a sentir una conexión muy fuerte con el país cátaro, con lo que ellos enseñaban, con el legado que habían dejado. Y ocurrió que empecé a viajar, hice varios viajes al sur de Francia, pero en particular un viaje en el año 2013, que yo siempre digo que fue un viaje de alto voltaje espiritual, fue para mí mi viaje iniciático, donde yo empecé a tener, en ese mismo viaje tuve algunas manifestaciones, sentí en un pueblo en particular, tuve una experiencia, una manifestación, diría yo, a través de mi olfato, donde yo sentí un olor a quemado que me ahogaba y que me daba muchas ganas de llorar,
y mucho miedo, una cosa muy extraña en Miner, un pueblo bellísimo del país cátaro. Y bueno, ahí me entendí que yo había muerto en ese lugar. Porque además lo loco era que la gente que estaba a mi alrededor, nadie sentía el olor a quemado. Y yo no podía respirar del olor a quemado que yo sentía. Te quemaron. Exactamente. A mí me quemaron junto con los cátaros. Bueno, en ese pueblo, en Miner, la quema de los cátaros fue en el año 1210. Y o sea que ahí, ese debe haber sido el lugar en el que yo morí quemada. Muy fuerte, ese viaje mío fue el que me cambió la vida. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro tener esa experiencia. Sí. Y mira, vos sabés que ese día que recorremos ese pueblo, porque fue un viaje espiritual el que yo hice con otro grupo de personas, ese día salimos de ahí, de Miner, yo estaba muy consternada por la experiencia que había vivido y preguntándole a otras personas del grupo que estaban conmigo si sentían el olor a quemado o no. A otras personas les pasaron otras cosas fuertes también, pero lo mío fue para mí muy revelador, porque yo soy una mujer, sí, muy apasionada, muy curiosa, muy espiritual, pero yo no tengo ni vivencias, sí, a veces a través de sueños, puedo tener alguna canalización, pero en ese momento no. Como que a mí, yo siempre digo que en ese viaje a mí se me destrabó el alma. Yo sentí que mi alma se destrabó por completo y me abrí como a una nueva dimensión, a una nueva experimentación de vida. Claro. Como somos multidimensionales, cuando te tocan un punto clave en tu alma, entonces podés acceder a ese espacio y a ese lugar, ¿no? Y también darle la bienvenida, porque a veces uno puede asustarse con estas cosas. Sí. Te digo, yo estaba tan abierta en ese viaje, porque yo sentí que tenía muchas respuestas en mi vida, muchas preguntas, perdón, que necesitaba entender y responder. Y yo en ese viaje me pasaron muchas cosas, la más fuerte probablemente es esta que te cuento. Además, este es un pueblito bellísimo que cuando llegás hay un cartel enorme que dice que es considerado uno de los pueblos más bellos de Francia. Y la experiencia fue, bueno, para mí tremenda, fuerte. Cuando salimos de ahí, vamos a otro pueblo. Y bueno, vamos a una iglesia que es en honor a todas las mujeres santas, es una iglesia cátara construida en el año 1000, una iglesia preciosa que cuando entras te recibe una pequeña Virgen Negra. En realidad esa Virgen Negra es María Magdalena, que bueno, pintarla de negro era una de las maneras de disuadir, digamos, las sospechas de la iglesia cuando los cátaros la veneraban. Entonces, cuando entras a esa pequeña iglesia, está esa virgencita vestida de dorado, negra, empotrada en la pared, ya sabiendo que es ella quien te recibe, y además porque de dorado no era la Virgen María, porque la Virgen no viste de dorado. Entonces, hay muchas alusiones de que era María Magdalena. Y bueno, rezamos ahí también algunos episodios fuertes. Cuando salimos, yo subo al micro, las primeras en subir, una tarde lluviosa, me acuerdo, y empiezo a sentir un olor a rosas, y yo estaba casi, éramos 2 o 3, y no había nadie que estuviera poniendo perfume. Bueno, ahí también entendí que el olor a rosas era la presencia de la Virgen María. Sí, es verdad. Y ahí entendí que mis manifestaciones o revelaciones iban a ser a través de mi olfato. Y tuve muchos después, otros viajes posteriores, cosas que el olfato me transporta, o sea, lo que empiezo a sentir y a oler va en relación directa con mis vivencias y mis antepasados, evidentemente. Qué bárbaro, ¿no? Qué impresión. Muy fuerte. Entonces ahí es cuando yo abracé, pero yo ya venía con María Magdalena y ahí es como que me imbuí de su energía como por siempre. Y ahí la promesa que hice de hablar en su nombre, de ponerle voz, de hacer de su vida mi misión y de sacarla del lugar de oscuridad injustísimamente puesta, y que ella pueda recuperar ese lugar de luz, pero también el papel legítimo que a ella le corresponde al lado de Jesús,
como maestra posteriormente, como apóstol, porque ella realmente predicó con el ejemplo, más que cualquiera de los otros discípulos. Totalmente, pero también tenemos que hablar de María Magdalena como la llama gemela de Jesús. Correcto. Porque todos, absolutamente todos tenemos nuestra llama gemela, ¿no? Es cierto. Todos, hasta el más humilde de las personas, tenemos Totalmente. Nuestra llama gemela en algún lugar, en alguna parte, y cuando se unen es para una misión importante. Exacto. Y en esa vida Jesús vino con su llama gemela, que fue María Magdalena, y ella fue preparada en el templo de Isis para ser la esposa de Jesús. Mira, no puedo más que coincidir, pero absolutamente con cada una de tus palabras, porque verdaderamente ella fue el complemento divino y sagrado de Jesús. Claro. María Magdalena representa la versión femenina de Jesús. Totalmente. Y la unión entre ellos ejemplifica ese balance crucial entre el hombre y la mujer, tanto en lo espiritual como en lo físico. Ella fue la mujer que realmente podía entender sus enseñanzas, como vos bien decís, ella estaba preparada, ella era una mujer culta, era una mujer que accedió al conocimiento, fue una mujer formada en la escuela de sacerdotisas de Isis, claro. Ella fue una iniciada y ella tenía todas las cualidades para poder entender a Jesús, y por eso también ella después pudo transmitir el mensaje de Jesús, y lo transmitió de una manera tan magnífica que la Iglesia la tuvo que acallar, poniéndole el rótulo de pecadora, de prostituta y de penitente en el año 597 de la mano del Papa Gregorio Magno. Claro. Que lo que él hace, bueno, es unificar la imagen de María Magdalena, de María de Betania y de la pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos bajo la imagen de María Magdalena. Entonces a veces yo digo, pero 500 años después de la resurrección de Jesús, la Iglesia, en vez de celebrar a María Magdalena, la declara prostituta. Entonces digo, la ponen de rodillas. ¿Y por qué? Bueno, porque ella opacaba al legado de Pedro, a la cuestión más machista, más desde los hombres. Claro, también sacarla del contexto de lo que ella era también degradar a la mujer en general, ¿no? Sí. Porque realmente se ha tirado lejos, se ha arrojado, la Iglesia arrojó muy lejos las virtudes de la mujer. Entonces, en María Magdalena, la Iglesia, y en este caso el Papa Gregorio Magno, lo que buscaba realmente era un modelo de rol de pecadores. Entonces, le vino bárbaro tomar a María Magdalena, ponerla en ese rol y dejarnos a las mujeres como, bueno, en un limbo difícil. ¿Pero para qué? Para que Pedro recuperara protagonismo, porque en esa época María Magdalena era muy venerada, hasta me atrevo a decir, bueno, no me atrevo, estoy convencida que ella fue la mujer fuerte del cristianismo. Totalmente. Con respeto, digo, absolutamente a la Virgen María, sí. Pero la Virgen tuvo otro rol como madre de Jesús. Pero bueno, el legado de María Magdalena está vivo hasta nuestros días. Ella es una mujer muy vigente, muy valiente, de mucho coraje, o sea, ejemplar, realmente. Y creo que Francia fue el único país donde más se veneró y se venera a María Magdalena y donde se la reconoció desde un principio. ¿O estoy equivocada? No. Es totalmente cierto. Francia es el país de mayor veneración a María Magdalena. Mira, inclusive algo que me gusta contar, la iglesia de la Madeleine, construida en honor a María Magdalena, está en pleno centro de París. Mirá. Y mirá vos qué loco, que esta iglesia, que es bellísima, está sobre la Rue Royale, o sea, sobre la calle de los Reyes. Mirá vos. Ella tiene un lugar muy protagónico. De hecho, cualquier turista que va a París, la iglesia de la Madeleine es un lugar emblemático donde todos los turistas, no importa de la religión que sea, no importa, van a visitarla. ¿Por qué? Porque es parte ya de la cultura y del circuito hasta turístico, digamos, de París. Para los que somos devotos de María Magdalena, bueno, para mí Francia es Tierra Santa. Claro. Sobre todo el sur de Francia, donde están sus reliquias
donde está su tumba, todo Francia, o sea, siempre prefiero yo, Francia es un país muy esotérico, donde saben la verdad de María Magdalena, donde la han venerado y respetado. Totalmente. Es magnífico, la verdad que el sur de Francia está lleno de grutas, de los lugares donde ella iba a enseñar y enseñaba de manera oculta. Ella peregrinaba muchísimo, y en el sur de Francia ella bautizaba, ella ofrecía la paz, consolaba, y también llevaba el mensaje original de Jesús, que es lo que después toman los cátaros, pero esta fue, como estamos diciendo, el complemento sagrado de Jesús, su compañera de vida. Y yo siempre digo, nadie tiene por qué, escandalizarse. No. Porque para la época de Jesús en el siglo I, no estaba mal visto que Jesús tuviera una compañera de vida, una mujer que tuviera descendencias. Inclusive era esperable que un rabino en el siglo I tuviera familia y tuviera descendencia. Claro. ¿Podemos comprobarlo fehacientemente? Y no lo podemos comprobar. Pero hay algunos indicios que nos dejan esa puerta abierta. Así es. Y yo no sé si estoy equivocada o no, pero para ser rabino no hay que estar casado, no hay que tener familia. Bueno, los rabinos en la actualidad sí están casados. Yo creo que históricamente nunca hubo ningún impedimento, muy por el contrario. Y entonces ahí es lo que hace más ruido, ¿no? Es decir, bueno, si sabemos que históricamente los rabinos tenían su familia, y de ahí también su experiencia como padres, como esposos. Entonces digo, por otro lado, si estuvo casado, ¿qué invalida las enseñanzas que nos dejó Jesús? ¿No lo hace este ser iluminado, maravilloso, que nos trajo un mensaje de amor? Yo tengo un amor profundo por Jesús. Totalmente. Entonces, y no tenemos que dejar de lado que Jesús era un judío, que María Magdalena también, y que los que los rodeaban, la Virgen también. Entonces, la Iglesia, bueno, para mí hizo toda una historia que nada tiene que ver con lo que es la realidad. Y bueno, se han tomado cuestiones que después uno dice, bueno, ellos fueron judíos. Y siempre sentí que cuando uno está formado en el cristianismo, poco se habla del judaísmo de Jesús. Sí. Se habla muy poco. Y ahí yo recomiendo a todos, porque a mí me cambió la vida, y no sé si lo charlamos nosotros los otros días, pero el libro El judaísmo de Jesús, de Mario Sabán, es un libro que a mí me cambió la perspectiva, aprendí muchísimo, es un libro magnífico, donde un hombre de raíces judías escribe con un amor y un respeto por Jesús, y claramente le muestra cómo el cristianismo desjudaizó a Jesús. Y Jesús siempre decía, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla, yo vine a cumplir la Torá. Entonces, realmente cuando uno desafía con respeto las creencias, pues yo fui formada como cristiana, fui a colegio de hermanas, de monjas, hice mi carrera universitaria en la Universidad de El Salvador, tuve teología a los 5 años. Después te van pasando cosas en la vida que si uno se siente llamado y empezás a buscar y empezás a leer y la información te llega. Entonces, mira, yo con respeto y no quiero ofender a nadie, pero bueno, hoy tengo otras creencias. Claro. Y te digo la verdad, yo me siento judeocristiana, yo me siento una judía del siglo I. Totalmente. Yo siempre sentí que no sé por qué hubo ese quiebre. Sentía dentro mío que había algo que no estaba bien, ¿no? Mismo cuando estaba en la iglesia, en la escuela de monjas, como que yo también fui a una escuela de monjas, también sentía eso, porque yo era ya perceptiva desde muy chiquita y sentía que me estaban engañando con lo que me estaban contando en las clases de religión. Totalmente. Y a mí me pasa algo extraño también, porque yo, bueno, formada en una escuela de monjas, yo disfruté mucho y siempre tuve un contacto muy cercano con la espiritualidad y con rezar y todo. Y yo siempre naturalmente asumía que Jesús estaba casado. Y nunca nadie, yo en la escuela no se hablaba de este tema cuando yo terminé a los 17 años. Jamás, ¿viste? No es que era un tema que se conversaba. Y me acuerdo por primera vez, yo creo que en segundo año de la universidad, y tuve un compañero
con un libro que decía que Jesús había sido el séptimo hijo de la Virgen María, y yo me quedé como rodillado de lo que este chico, pero este chico cómo puede decir estas cosas. y ahí empezamos a hablar, y yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo no sé si creo en esto que vos decís, de la Virgen María, yo con un respeto absoluto, que lo sigo teniendo, por supuesto, pero yo creo que Jesús estuvo casado con María Magdalena, y no tengo fundamentos para decirte desde dónde lo siento, pero yo siento esto. Y después yo empecé a investigar y me fui metiendo mucho, viajando a los lugares donde ella vivió. Este año tuve la suerte en febrero de estar en Magdala, donde ella nació, donde fue su primer encuentro con Jesús. Y todo a mí me sigue cerrando y digo, bueno, es mi creencia. Yo creo que ellos dos sin duda fueron complementos sagrados, divino, alma y llama gemela. Entonces, son como cosas que se sienten. Sí, uno siente adentro que vibra con eso, con ese amor, y uno siente que eso es verdad. Exacto. ¿No? Más allá de lo que diga la religión, lo que diga la historia, sabemos también que nos han pintado, no solo en la religión, en toda la historia de la humanidad, nos han mentido, pero de una manera increíble, y que ahora se empiezan a caer los velos y que uno empieza a darse cuenta. Exacto. Mira, y esto de caer los velos que vos bien decís, yo creo que en el año 1945, cuando se descubrieron en Nag Hammadi los textos apócrifos, que siempre es lindo aclarar que apócrifo significa oculto y no fraudulento, aparecieron y se encontraron 52 textos donde cuentan la vida de Jesús y sus hechos con algunas variaciones. Pero son tan ricos porque ahí se encontró el Evangelio de María Magdalena, el de Felipe, el de Tomás, el Pisti Sofía, entre tantos otros, que lo que nos hacen es aportar luz. Entonces digo, bueno, a ver, está bien, la Iglesia no los reconoció, sigue con los 4 canónicos, que siempre también quiero decir que de los 4 canónicos Lucas nunca lo conoció a Jesús, sino que era seguidor de Pablo, o sea, escribió acerca de Jesús sin haberlo conocido. Entonces digo, los textos apócrifos, si uno hace una lectura respetuosa como esto, vamos a encontrar un montón de información que o sea, no deja de ser valiosa porque la Iglesia no lo haya reconocido. Claro. Y nos aporta mucha luz a años de Jesús que no se sabe tanto, y después a cómo era su día a día, cómo era, digamos, todas las enseñanzas que él dejó sobre el alma humana, el puente entre lo visible y lo invisible. Y bueno, ahí los evangelios de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe, son un marco de referencia inmediato en el cual Jesús y María Magdalena trabajaron. Entonces digo, bueno, acercándonos a esas fuentes, y hay muy buenas ediciones de los evangelios gnósticos, apócrifos, muy buenas, también se empiezan a caer los velos, como vos decís, con los que estuvimos durante siglos. Totalmente. Decime una cosa, Marisa, cuando Jesús lo crucifican, ¿María Magdalena ya había sido madre o no? Bueno, ahí hay 2 versiones. La primera respuesta es que sí, ya habría sido madre de un primer hijo varón. Pero en el momento de la crucifixión, ella, y esto estamos hablando de tradiciones orales, sí, que bueno, hay tradiciones orales documentadas, pero hay que aclararlo porque después la gente puede creer que uno da como asevera cuestiones. Entonces, hay tradiciones orales que están documentadas, donde en el momento de la crucifixión María Magdalena estaba embarazada. Y algo que me das pie para contar es que María Magdalena es la mujer más retratada y más pintada de la historia de la humanidad, junto con la Virgen María. Y así como el arte se encargó de construir también la imagen de María Magdalena como prostituta, como penitente, como pecadora, pintándola semidesnuda, arrodillada, llorando, siempre lamentándose, rodeada de drama. También hay muchos pintores que se han encargado de contar a través de sus pinturas la verdadera historia de María Magdalena junto a Jesús.
y hay muchos donde María Magdalena está retratada embarazada, a la vista de todo el mundo. Hay que prestar un poco de atención, pero a la vista de todo el mundo. De hecho, era algo increíble. Hay un monasterio en Poblet, cerca de Barcelona, que forma parte de la Ruta del Cister. La Ruta del Cister fue una orden monástica del sur de Francia, que adentro de ese monasterio hay un retablo del año 1602, que muy llamativamente María Magdalena está terriblemente embarazada. O sea, cualquiera se da cuenta, y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que a la vista de todo el mundo está semejante retablo con una María Magdalena con un vientre totalmente de embarazo, innegable? Y después hay, bueno, infinidad de pintores que la han pintado sumamente embarazada. Tremendo. Entonces digo, bueno, hay que prestar un poco de atención, porque María Magdalena tiene toda una iconografía donde rápidamente podemos entender si es ella, si es San Juan Evangelista, que a veces se nos confunde, y ahí queda en claro también la descendencia. Se habla de Sara, ¿no? La única sí. hija que se nombra, digamos, sí. de ella. Sara es la más reconocida. La más reconocida. Y también, bueno, también esta historia la cuenta el Código Da Vinci, ¿no? La película. Sí. Y decime, ¿qué papel acá de los cátaros con respecto a María Magdalena? ¿Dónde comienza esa cercanía entre ellos, ¿no? Uh-huh. Para que hasta el día de hoy se cuenta la historia de ellos y también de una profecía. Exacto. Bueno, ellos realmente fueron los que recibieron este legado, el legado del ministerio de María Magdalena, que fue un ministerio muy activo, como decíamos antes, ¿no? Entonces ellos reciben este legado. También hay el folclore, digamos, de las tradiciones orales, cuentan que hay un libro que quedó de legado, que probablemente haya sido escrito por la mano de Jesús o contado a María Magdalena, y que María Magdalena, con todas esas enseñanzas, lo lleva al sur de Francia, que es conocido como el Libro Rosso. Este Libro Rosso lo que plantea básicamente es llegar a Dios a través del amor. Uh-huh. Y esto es, en esta construcción de llegar a Dios a través del amor, fue el mensaje que ella dejó, y fue el mensaje que los cátaros trataban de poner en práctica, y fue la manera en la cual ellos vivían. Ellos eran un pueblo muy pacífico, conocidos como buenos hombres, buenas mujeres, eran un grupo de gente que compartían sus bienes, o sea, un pueblo que se basaba en el amor al prójimo, muy bondadoso. Entonces, claro, ellos traían una buena nueva. Ellos, ¿qué fue lo que los desafió tanto a la Iglesia, que la Iglesia sintió que los cátaros eran un peligro? Bueno, varias cosas. Primero, que ellos respetaban el legado de una mujer, de María Magdalena, traída al sur de Francia. Y segundo, que ellos decían que la Iglesia no era necesaria para conectarse con Dios, sino que ellos creían en la conexión individual. Claro. Por eso ellos también meditaban, buscando la conexión con Dios, buscando este uno a uno. Entonces, claro, como ellos hablaban del amor libre, de la igualdad entre el hombre y la mujer, del amor al otro, del respeto al otro, era una manera de vida ser cátara, una forma de vida. Entonces, claro, la Iglesia los veía como una amenaza. Por otro lado, en esa época, cuando ellos vivieron, en el sur de Francia había muchísima tolerancia religiosa entre judíos, cátaros, y la Iglesia prácticamente no tenía influencia ninguna. Era una zona muy vasta donde la Iglesia no tenía poder, porque bueno, ahí convivían un montón de comunidades en perfecta armonía. Entonces, claro, era un polvorín de tensiones, polvorín desde la mirada de la Iglesia, ¿no? Porque en realidad ellos vivían pacíficamente y convivían muy bien, y de hecho hay un pueblo bellísimo, donde cuando uno llega hay unos escudos tallados de madera, que es supuestamente donde fue la casa de Nostradamus, y hay un símbolo que representa los matrimonios ocultos. ¿Entre quién? Entre cátaros y judíos. Mira. Entonces, claro, imagínate, ellos provenían de las enseñanzas de una mujer judía
que trajo supuestamente el mensaje original de Jesús, en el cual la intermediación no existía, porque de hecho la iglesia, en la época de Jesús no existía la iglesia como tal, una construcción muy posterior. Totalmente. Y lo que Jesús hablaba era de construir una comunidad, de vivir en comunión. Entonces, claro, esto es lo que hizo que la iglesia tomara represalias y decidiera que los cátaros eran una amenaza. Y para la iglesia sí. Exacto, entonces ahí dice, bueno, ¿qué hacemos con esta gente que cada vez tienen más seguidores? Cuando se piensa en los orígenes de los cátaros, se piensa en que ellos venían ya desde el Imperio Bizantino, se extienden por Bulgaria, ahí también son conocidos como los bogomilos, llegan a Francia, parte de Alemania. Es decir, que ellos cubrían un área muy vasta, muy grande, y era una zona donde el catarismo se desarrollaba, la iglesia no tenía influencia. ¿Por qué? Porque la gente se sentía a gusto con este contacto con Dios, con la divinidad, con elevar la conciencia hacia Dios en esta búsqueda personal. Y bueno, entonces ahí es donde quedaba la estructura de la iglesia, no quedaba bien parada. Claro. ¿Y los cátaros tenían algún líder en especial? Mira, ellos si bien tenían una estructura jerárquica, no era como podemos conocer la estructura jerárquica de la iglesia per se, porque ellos creían en la igualdad entre el hombre y la mujer, y además ellos decían que no había uno que fuera superior al otro. Un poco como el rey Arturo con los caballeros de la mesa redonda, que no había jerarquía, que eran todos iguales. Bueno, ese era el espíritu de ellos también. Había algunos, por supuesto, que eran considerados como los cátaros también eran conocidos como perfectos, pero perfectos desde la elevación espiritual, desde la iluminación. Entonces había una cierta estructura, pero no la jerarquía que conocemos hoy. Pero había algunas personas porque tenían un don diferente o tenían un liderazgo más marcado, y sí, eran estos perfectos que realmente tenían este rol de adoctrinar, de contar, digamos, la historia y de transmitir el mensaje de generación en generación. Claro. Pero ellos inicialmente, digamos que todos convivían en esta armonía y en este respeto por el otro, y por eso ellos tampoco creían en las iglesias con el formato que nosotros conocemos. Claro. Ellos siempre oraban al aire libre y estaban mucho en contacto con la naturaleza, que veneraban a la madre tierra, a la naturaleza también. Eran veganos, ellos no comían carne, porque era hasta para ellos una cuestión espiritual de respetar la vida de los animales. Entonces, desde ese lugar vivían en comunión con toda la creación, de alguna forma. Exacto. Vivían en comunión con toda la creación, totalmente. Por eso te digo, mira, cuando vas al país cátaro del sur de Francia, yo te digo que hasta el aire es diferente. El aire es limpio, es algo puro, hay una energía que se vive, una energía potente, hermosa, y bueno, es una zona también donde hay mucha lavanda, entonces vos vas de repente caminando, no sé, por una callecita en Carcassonne o en Miller, y de repente viene como ráfagas de olor a lavanda, o sea, no sé, a mí me transporta, no sé, me lleva como al año 1000 de un soplido, y digo, bueno, acá pertenezco, esa es mi tierra. Ahí es donde yo vibro con esa energía, con esa esencia, y siento que, bueno, evidentemente fue una existencia que tuve que me marcó muchísimo, y en esta vida tengo la necesidad de contarlo, tengo la necesidad de hacer lo que puedo desde mi lugar, con amor, con respeto, con pasión, pero llevar la voz de nuevo de la historia de este pueblo, y desde luego de María Magdalena, a la cabeza de todo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. ¿Y qué pasa con Sara? Bueno, mira, Sara, cuando María Magdalena llega al sur de Francia, hay dos versiones. Una dicen que ella llega embarazada y la otra dice que ella llega con Sara. Una de las versiones dice que pasaron un tiempo en Éfeso antes de llegar a Francia, y la otra versión dice que ella llega embarazada y que Sara nace ahí. Bueno, hay muchas versiones, nunca se va a saber realmente cuál es la definitiva. Ellos llegan a un pueblo que se llama Saint-Marie de la Mer, ella llega con sus hermanos Marta y Lázaro,
y otros seguidores de Jesús. María Magdalena no llega sola. Y se instalan ahí en Saint-Mary de la Mer, pasan un tiempo ahí, pero como ellos saben de la misión que tienen, deciden separarse para cubrir más territorio. Entonces, Marta y Lázaro se quedan en un pueblo que se llama Tarascón, donde Marta es muy venerada, y luego Sara va a hacer su ministerio en la zona de Saint-Mary de la Mer. Más adelante María Magdalena se va a establecer en un pueblo que se llama La Saint-Baum, o el Santo Bálsamo, que es donde hoy están sus reliquias, y es donde, bueno, allí está su calavera, sus restos, y es considerada la tercera tumba en importancia del cristianismo. Y Sara también predica allí. Ahora, hay versiones que dicen que Sara se casa y deja descendencia, se casa alrededor de los 12, 13 años, y que deja descendencia también, y que supuestamente la descendencia de Sara sería lo que hoy nosotros conocemos con el correr de los años, ¿verdad? Porque hay mucho periodo histórico en el medio. Serían lo que finalmente después llegan a conocerse como los caballeros templarios. Claro. Dicen que ella bueno, la versión que yo conozco, que ella se casa con un templario. Uh-huh. Que es lo que nosotros conocemos hoy como, bueno, claramente, como los caballeros templarios. Por eso los caballeros templarios en realidad eran los custodios del linaje sagrado. Eran además los custodios de esas enseñanzas, de esa verdad oculta y de ese linaje sagrado. Y sabés que hay algunos investigadores, como Margaret Starbeard o como quienes escribieron el Enigma Sagrado, que dicen, bueno, ¿por qué no se cuenta tanto de María Magdalena en los evangelios? ¿Qué se la reconoce como una discípula prominente, o sea, protagonista, no solamente en la vida de Jesús, sino durante la crucifixión, por supuesto, siendo la primera testigo de la resurrección, como la apóstol más importante entre los apóstoles? Pero ellos se preguntan, ¿pero por qué los evangelios cuentan menos de lo que quisiéramos saber? Ellos tienen una teoría que supuestamente algunas tradiciones espirituales ocultas llegan a la conclusión de que se escribió poco justamente para preservarla y para preservar a su descendencia, para que Roma no la quisiera matar, que no la persiguieran a ella y a su descendencia. Entonces, para protegerlos, se acalló un montón de cosas. Es una versión que tienen estos investigadores, que son, bueno, gente que tiene sentido mayores. También, ¿no? Claro que tiene sentido. Claro que tienen sentido. Entonces dicen que María Magdalena era la esposa de Jesús, que estaba esperando un hijo suyo, y que para proteger a ella y a su progenie debía ser, digamos, ocultada frente a las fuerzas de la ocupación romana, que por eso podría ser que no se la mencionara mucho. Y por eso después, cuando vamos a leer los textos apócrifos, bueno, ahí hay otras revelaciones fuertes, donde podríamos decir, bueno, Felipe habla de que Jesús la besaba frecuentemente en la boca, que María Magdalena era su compañera sagrada, era su esposa. Y entonces decís, bueno, es como que cuando uno empieza a investigar y empezás a profundizar, hay un montón de cabos sueltos que uno los puede empezar a atar. Claro. Es una historia, para mí, por supuesto, muy creíble. Yo lo siento adentro mío que es así. Como vos decís, uno cuando se despierta la memoria celular, se da cuenta que uno viene de vidas muy cercanas a esas historias, y uno puede ir sintiendo más que razonando que esas cosas son verdades, ¿no? Mira, esto que decís me encanta, sintiendo más que razonando. Mira, y te digo por qué me gusta mucho. Yo soy muy del hecho. Bueno, a ver, digo esto, ¿dónde está fundamentado? Entonces voy y si acá lo dice este escritor, el otro investigador, yo siempre cito fuentes, porque lo necesito por mi temperamento. Pero ¿qué me pasó cuando fui a ese viaje? Y ahí tuve que dejar la razón de lado. Claro. Entonces le di espacio en mi vida a la experimentación y a decir, bueno, mira, en este momento al corazón no le puedo poner razón.
porque el corazón siente y me está llevando y me está haciendo vivir y experimentar cosas que yo puedo explicar desde la emoción. A mí me emociona mucho hablar de María Magdalena, muchísimo. Lo hago con mucho respeto, lo hago desde un lugar muy profundo de mi corazón. Ella es parte, como te decía, de mi vida y todo, pero yo, por momentos yo tengo que dejar, y la dejo la razón de lado, yo ya estoy fascinada de haberla dejado de lado, y bien leo, porque tengo libros y me encanta, y yo soy una mujer que necesito el rigor histórico, pero hay cosas que cuando a veces me preguntan, y digo, no sé si te lo puedo explicar, o te puedo decir, ya voy a buscar este libro, porque es algo que está dentro mío, pero yo lo sé, yo lo siento, claro, lo experimenté. claro. Entonces, contra eso, yo no quiero convencer a nadie, pero te digo, mira, esta es mi historia. Y chiquitita, es una historia chiquita, pero para mí es una historia poderosa. Y es lo que me lleva hoy a tener esta fuerza que necesito reivindicarla. Y que ella tenga el lugar que merece, porque es una mujer ejemplar, magnífica. Entonces, cuando a veces escucho todavía a alguien que, bueno, y es lógico, no juzgo porque no hay que hacerlo, cuando decís, ¿qué fue María Magdalena? María, sí, la prostituta, a mí me pasa algo físico, como en el estómago, no sé cómo explicarlo. Sí. ¿Me entendés? Que viene desde las entrañas. Exacto. Sí, exacto. Es algo que uno no lo puede manejar con la cabeza, no lo puede manejar, no. Es algo entonces, que supera. Te supera, claro. Entonces yo ahí cuando empiezo y tengo este fuego adentro, ahí empiezo a bombardearte con los evangelios, los canónicos, el apócrifo, y te voy a la historia, a los investigadores, al hecho concreto. Entonces, y después, claro, por supuesto, hay cuestiones que se sienten, que se viven, que se experimentan. Y bueno, es como que también hay veces que uno va midiendo hasta dónde contar, según la audiencia, según el entorno, pero yo aprendí a reconocer esas manifestaciones que a veces uno dice, che, pero estaré bien, estaré cuerda, y digo, sí, yo estoy cuerda, claro que estoy cuerda ahí, pero me permito tener estas vivencias. Claro. Y más allá de todo lo que la Iglesia hizo por un lado, yo estoy convencida de que ellos saben todo esto, de que ellos lo saben y saben que es así, pero bueno, ya hay una estructura que ellos no pueden quebrar. Sí. No, eso es cierto, pero también yo siempre un poco de crédito en esto, aunque fue medio oculto, me gusta darlo, que en el año 65, cuando termina el Concilio Vaticano II, y ahí la Iglesia hace una revisión muy profunda y hace muchas reformas, porque lo que buscaba la Iglesia era ayornarse, reconocen que María Magdalena nunca fue prostituta, ni penitente, ni pecadora. Entonces, lo que ellos se retractan y modifican la liturgia en relación a María Magdalena y toman el Evangelio de Juan. Ahí la Iglesia elimina de todos los textos y homilías la visión de María Magdalena como prostituta, pecadora, repetida. En el año 69, ella realmente, cuando se modifica el misal romano, ella ahí realmente es reconocida como santa. Después, en el año 1988, tenemos a Juan Pablo II, que en una carta que escribe a las mujeres, la nombra la apóstol entre los apóstoles, y la vuelve a traer a la luz y la resurge fuertemente a María Magdalena, en esta carta que se llama Mulieris Dignitatem. Y después, en el año 2016, el Papa Francisco eleva la festividad de María Magdalena al mismo nivel que el resto de los apóstoles, porque la festividad de María Magdalena, que es el 22 de julio, no estaba en el calendario litúrgico. No se celebraba a María Magdalena hasta el año 2016, que el Papa Francisco decide poner la festividad de María Magdalena en el calendario litúrgico. Mira, entonces, no sabía. Claro, entonces digo, bueno, algún crédito yo le doy a la Iglesia, le reconozco, también hay que ser justos y hay que decir, bueno, a ver, la sacaron del lugar de penitente, sí la toman como el apóstol entre los apóstoles, y obviamente como
este título de la apóstol más importante. ¿Por qué? Porque ella fue la primera, la elegida, la digna, la que Jesús hizo digna, apareciéndose por primera vez resucitado, su primera aparición pública resucitado, fue María Magdalena. Entonces, él la elige a ella, y es ella quien va a los apóstoles. Ella es la intermediaria entre Jesús y los apóstoles con el mensaje, con la revelación. Entonces, toda la cristiandad y todo el cristianismo está basado en las revelaciones de una mujer. ¿De quién? De María Magdalena. Porque fue ella la que llevó la buena nueva de Jesús resucitado. Entonces, durante ese periodo que se calcula que María Magdalena tardó entre 1 hora y media y 2 horas en llegar hasta donde estaban los apóstoles escondidos, sí, porque tenían miedo, ella es la cabeza de lo que después vamos a conocer como el cristianismo. ¿Por qué? Porque era la única que tenía el secreto, la única que había develado y revelado el misterio, se le había revelado a ella. Jesús le elige a María Magdalena. Y yo también digo, si esto no hubiera sido así, con todo lo que se tergiversó, a mí la hubieran sacado ella y hubieran puesto que, no sé, si le apareció Pedro. De sí, ninguna manera. Entonces, esto es una verdad escrita en los sí, evangelios sí, también. esto siempre se dijo, esto siempre fue así. Sí, es verdad, es Entonces verdad. ahí ella tiene un rol muy legítimo, Sí, muy legítimo. Y después siempre a mí me gusta decir algo, nada, que me causa gracia, ¿no? Pero digo, bueno, ¿cuál fue la primera palabra de Jesús resucitado? La primera palabra de Jesús resucitado fue mujer, porque en los textos está escrito que dice mujer, ¿por qué llora? claro. Entonces cuando a veces hablo con algunas personas y de todo digo, pero miren qué bien Jesús, además Jesús era un ser tan inclusivo, donde siempre dio tanto lugar a las mujeres, ¿no? Entonces, Y a nivel espiritual y a nivel energético, la presencia de María Magdalena es muy fuerte para nosotras las mujeres, al sexo femenino, porque yo creo sí, que ella está cumpliendo desde su lugar espiritual una misión tan fuerte con nosotras, sí. de empoderarnos, de hacernos salir al frente y decir, no, no somos menos que los hombres, ¿no? Exacto, exacto. Ella para mí, siempre creo, no sé qué, es como un mensaje para todos, pero para las mujeres, como vos bien decís, es un mensaje en sí misma de resiliencia, un mensaje de superación, de lucha, de no bajar los brazos y no bajar la voz, Sí. de inclusión, ¿no? Porque el mensaje de ella realmente no es un mensaje de inclusión, es un mensaje de amor, y es un mensaje de, bueno, somos mujeres. Ella fue una mujer fuerte, Sí. muy diferente a las mujeres de su época, Muy. porque verdaderamente una mujer en el siglo I, de las características de María Magdalena, era una mujer que rompía las reglas de la mujer sumisa, la callada. Ella accedió al conocimiento. Hay alguna interpretación que me gusta mucho para poder entender un poco más de Janis Leloup, que es un teólogo francés maravilloso, que dice que este acceso al conocimiento que tuvo María Magdalena desde algún lugar también la hacía pecadora en su época. ¿Por qué? Porque a las mujeres les estaba prohibido acceder al conocimiento. Y ella accedió al conocimiento. Ella conocía los salmos, fue formada por su padre en los secretos de la Torá. Entonces, claro, una mujer muy rebelde que desafiaba a los hombres, mucho más a los apóstoles, que eran pobres, eran iletrados. Entonces, María Magdalena hacía mucho ruido entre todo este grupo de caballeros en esa época, porque ella es una mujer mucho más afín a las mujeres de hoy, a como somos las mujeres hoy, a una mujer del siglo I. Totalmente. Eran calladas, que no podían hablar, que no podían preguntar, No, y ella tenía... que su misión solo era ser amas de casa, nada más. Exacto. Y bueno, también está escrito que si salían del templo y tenían alguna pregunta, la tenían que hacer en la casa, al marido, ni siquiera en el camino entre el templo y la casa. Entonces, bueno, ahí queda muy de relieve y en claro el rol de sumisión que tenía la mujer en el siglo I, donde no tenía participación, voz, voto, y no era escuchada. Y María Magdalena se hacía oír. Ella se hacía escuchar y entendía a Jesús como nadie. Y eso también generaba
rispideces para la época, porque tenía una capacidad, porque era su par. Claro, claro. Y lo podía entender. Claro, qué impresionante, ¿no? Y esto, lo que vos nos contás de María Magdalena y de los cátaros, bueno, contanos un poco de esta profecía de los cátaros. Bueno, mira, la profecía es una profecía de amor, es una profecía hermosa. Cuento un poquito, en el año 1244, cuando se hace la quema de los cátaros en la fortaleza más importante y la última donde fueron quemados, en el 1244, la historia cuenta que un grupo de cátaros pudieron escaparse. Y escaparon a lo que nosotros conocemos hoy como Cataluña, que fueron para el Mediterráneo. Y ellos dejaron en el 1244 escrita una profecía. ¿Qué pasó? La Iglesia creyó que con esta quema en el 1244 el catalanismo había desaparecido. Durante mucho tiempo ellos estuvieron ocultos y había un movimiento cátaro, pero que no salía a la luz. Hasta que en el año 1320 empezó a tomar de nuevo un poco de auge el catarismo en esa región. Y ahí este grupo estaba liderado por un cátaro, un perfecto cátaro, que se llamaba Guillermo o Guillaume de Belibaste. Bueno, finalmente un espía de la Inquisición francesa lo hace volver a él al sur de Francia, engañándolo y diciéndole que había una mujer tátara a la que él le tenía que dar como si fuera la extrema unción, el consolamentum. Y él accede porque quiere cumplir con esta mujer cátara que se estaba muriendo. La cosa es que él llega ahí y en realidad lo apresan o lo agarran y lo queman en la hoguera. Cuando él lo van a quemar en la hoguera, él lanza desde ahí esta famosa frase que dice: dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Esto fue en el año 1321 y los 700 años se cumplen el año que viene. Entonces, ¿qué es lo que dice esta profecía que dejaron ellos y que él vuelve a sacar a la luz? Bueno, lo que esta profecía dice, que en el 2021 la Iglesia del Amor, como era conocida la Iglesia de los cátaros, va a volver a resurgir. La Iglesia del Amor va a volver a tener fuerza en la tierra. Los hijos de la luz van a volver, los cátaros van a volver a la tierra. Entonces es una profecía hermosa donde ellos hablan de iglesia de amor, pero no de la iglesia que nosotros conocemos, sino iglesia entendida como su significado en griego, que significa comunidad, comunión. Claro. Y vivir en esta comunión entre todos. Y bueno, la profecía básicamente es una profecía donde dicen de el cuidado al prójimo, el cuidado al medio ambiente, el cuidado al planeta, donde dice que esta iglesia del amor no tiene membresía, que los que pertenecen saben que pertenecen, que los que pertenecen a la iglesia del amor. Entonces, buscan enriquecer, buscan enseñar con el ejemplo. Ellos eran un pueblo tan pacífico que lo que dicen es que de todas nuestras tierras y nuestras culturas unidas va a volver los cátaros a la tierra. El amor, dicen que solamente si entendemos la supremacía del amor, la fuerza que tiene el amor, la raza humana va a cambiar, pero solo si antes nos cambiamos nosotros a nosotros mismos. Totalmente. La profecía es hermosa. Es hermosa. Y tiene bueno, y esto tiene que ver con todos estos cambios planetarios, que solamente va a acceder a la quinta dimensión aquellos que vibren en el amor. Exacto. Y que vivan exactamente. En la comunidad como hermanos, ¿no? Exacto. Ellos en realidad esto que escrito en el año 1244 realmente es como de avanzada. Ellos ya van a crear una nueva conciencia, porque también dices que cada uno va a dedicar su vida al amor silencioso al prójimo, que van a hacer el bien con sigilo y solo van a enseñar con el ejemplo, que van a sanar a su vecino, a su comunidad y al planeta entero. Por eso cuando ellos hablan de que no hay nacionalidad, no es que no va a haber nacionalismo, dice que no importa dónde vivas, no importa a qué nación pertenezca, si lo que nos va a unir va a ser el amor. Totalmente,
totalmente. Entonces, es un mensaje que muy fuerte, y aparte dice que esta iglesia no se proclama en voz alta, sino en los reinos sutiles del amor. Es decir, el reino sutil del amor está dentro tuyo. Entonces, si vos sos buena persona, no juzgás, amás al prójimo, cuidás al medio ambiente, tenés conciencia social, conciencia por el otro, el mundo va a ser un lugar mejor. Por va a ser un lugar mejor para vivir y para habitar. Y eso va a suceder, porque... Yo creo que sí. Sí, eso va a suceder, porque el mundo sí o sí está cambiando y tiene que seguir cambiando, porque así como estamos, sabemos que no podemos seguir. Exactamente. Y dentro de la profecía, y como hay algunas frases que a mí me encantan, me enamoran de la profecía, ¿no? Y una dice que la Iglesia del Amor saluda a todos aquellos que en el pasado marcaron el camino, pero que pagaron el precio. Claro. Jesús pagó el precio, María Magdalena pagó el precio. Bueno, los apóstoles también en su momento pagaron el precio, los cátaros pagaron el precio. Bueno, podríamos seguir sumando, pero es como que ellos dan la bienvenida a todos, ¿no? A todos los que en realidad entiendan esta supremacía del amor y que hagamos el bien, que nos cuidemos entre todos. Entonces, Exactamente. Y aquellos que a lo largo de toda la historia se jugaron por crear un mundo mejor, ¿no? Desde cada uno del lugar que pudo, ¿no? Claro, exactamente, porque en verdad, bueno, cada uno de nosotros lo hacemos en el entorno en el que estamos. Entonces, si cada uno va irradiando en su entorno esta espiritualidad o esta conciencia del amor y de cómo uno trata con respeto al otro, cómo no lo juzgo, cómo trato de ponerme en los zapatos del otro para entender su realidad y no tener presunciones. Entonces, cada uno, si en nuestro entorno empezamos a movernos de esta manera, bueno, vamos a hacer la humanidad entera, que por ahí puede sonar utópico, pero si cada uno desde nuestro lugar lo tenemos como objetivo y trabajamos de esta manera, con bondad y con amor, yo creo que el cambio es posible. Yo creo, pero tiene que haber una conciencia, porque hay que trabajarlo esto, no es fácil. Y claro. No es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Si nosotros hoy estamos hablando de esto, es porque es posible, porque así como vos pudiste cambiar una visión con la que nos criaron, desde la religión que nos mostraron otra historia, y pudimos investigar y darnos cuenta y llegar a esta verdad que hoy sentimos, ¿no? Que vibramos en esa verdad y que la podemos transmitir y que podemos decir, bueno, para aquellos que duden, pero es verdad o no es verdad, pero si te hace bien y te hace ser mejor persona, es una verdad. Absolutamente. Si te resuena, porque eso es el otro tema, hay cosas que a uno le resuenan internamente. Entonces, si te resuenan, seguí ese sentir, dale cabida, explorar un poco más, y ahí vas a encontrar respuestas. Yo siempre digo que si uno pide, las respuestas aparecen. Yo, en lo personal, bueno, no es que quiero ser autorreferencial y no me gusta, pero a veces me detona que lo soy y lo tengo que cambiar, pero yo pido guías todo el tiempo, pido señales y las recibo, honestamente, de distintas maneras, pero voy recibiendo las señales, si estoy en el camino correcto, o le pido mucho a María Magdalena, que yo pueda poner en mi boca lo que ella quiera que yo diga, que me ilumine desde ese lugar. Le pido siempre guía. Yo siempre digo lo mismo, le digo, Jesús, que es mi gran maestro, ¿no? Mi maestro por excelencia, siempre le digo, Señor, yo te entrego mi libre albedrío para que tú me guíes y me hagas ir por el camino correcto y que pongas en mi boca lo que tú quieres que transmita, ¿no? Entonces te entrego mi libre albedrío, porque si no, uno con el libre albedrío puede hacer cualquier cosa. Es cierto. Estoy completamente de acuerdo. Y mirá que, bueno, tenemos como
un ritual o una manera de decir, de pedir igual, porque eso es lo que yo creo también, ¿no? Y me siento guiada y encuentro, como te decía, encuentro respuestas cuando pido guía. Claro. Entonces yo digo, bueno, hablen con Dios, hablen con Jesús, hablen con María Magdalena, o con quien sientan que es la persona a la que quieren pedir o decir o conectarse, o el Arcángel Miguel, o Santa Catalina de Alejandría, o Juana de Arcos, o quien quiera, pero las señales aparecen, las respuestas están, pero son respuestas divinas, solo lo vamos a sentir en nuestro interior, y después por, bueno, indicios a cada uno, como digo, ¿no? Le llegará la manifestación de una manera diferente seguramente. Claro, claro. Es increíble, como todas las señales están ahí y uno tiene que verlas, ¿no? Aprender a verlas, porque a veces la venda que nos pone la famosa Matrix en los ojos hace que vayamos por la vida, como digo, el burro detrás de la zanahoria, ¿no? Exacto. Y nos perdemos en el camino. Así Mira, te voy a contar una anécdota personal que me pasó hace unos años. Vamos con la familia en un fin de semana largo a Córdoba. Ajá. Y bueno, un amigo nos había reservado una casa para que pasáramos ahí unos días, que nosotros habíamos visto en fotos por fuera, pero no por dentro. En el momento que llegamos, sale el dueño muy amable, recibirnos, y nos hace entrar a la cocina, y yo desde la cocina empiezo a ver el living de esta casa, y veo una pintura enorme, y a mí el corazón se me aceleró, y digo, perdón, esa pintura enorme, María Magdalena. El dueño de la casa hablaba, no sé qué, yo me dije, perdón, ¿puedo pasar al living? Sí, por supuesto, adelante, voy a ver. Y le dije, perdón, ¿es María Magdalena? Sí, me dice, es como me dijo, la custodia de nuestra familia. Bueno, para hacerlo corto, el cuadro era inmenso, una pintura original del 1500. Ellos la mandaron a analizar al Museo del Prado. Bueno, es de Guido Reni, un pintor renacentista italiano que el abuelo de este señor lo había traído de Italia, qué sé yo, cuando vino después de la guerra. Mira, envuelta en un rollo, y ellos la habían mandado a enmarcar. Bueno, esa noche yo no pude dormir, porque su presencia era tan fuerte. Yo dije, acá hay un mensaje. O sea, ¿cómo puede ser que yo entro a esta casa y veo semejante pintura de María Magdalena? Porque no es que había una pintura de Jesús crucificado. La pintura era inmensa, como una pintura digna de un museo. Y yo esa noche entendí, porque yo estaba atravesando como una disyuntiva de volver a mi vida corporativa o de dedicarme a esto, y ahí a mí como que me cayó la ficha, como quien dice hoy, de cuál era mi camino. Y ahí dije, yo te prometo que voy a trabajar en tu nombre. Voy a trabajar en tu nombre y por tu honor. Y aquí estoy, hasta el día de hoy. Marisa, contémosle a la gente que nos está escuchando que vos ya tenés un libro y estás a punto de editar otro. Bueno, yo tengo, mi primer libro que lancé el año pasado, que se llama Sola entre ellos, y es un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena. Ahí es donde yo cuento mi descubrir espiritual, cuento la vida de María Magdalena. Es un libro que me ha dado muchas satisfacciones en lo personal, porque bueno, ella tomó también un vuelo muy fuerte en mi vida, a partir de que yo pude materializar todas mis vivencias y lo que me pasó con ella, y así que estoy muy muy feliz con Sola entre ellos, que además el título también me vino una madrugada, me despierto y me empezó así como a bajar cierta información. Yo siempre tengo para escribir en mi mesita de luz, un papel y un lápiz. Y ahí anoté, tenía como 5 nombres que yo venía pensando para el libro, y cuando me vino Sola entre ellos, dije, bueno, es que ella estuvo sola entre este mundo de hombres, y todas las cuestiones que surgieron con los apóstoles y las despideces, por ser ella como fue. Entonces dije, bueno, este es el título. Y bueno, el otro libro está todavía en el horno, ahí no puedo contar nada de ese, pero tengo una coautoría y creo que va a ser un libro magnífico, pero no puedo contar mucho más. Pero bueno, muy feliz porque creo que el segundo libro tiene otro tipo de revelaciones
porque está más basado en mi experiencia en Magdala, en Israel, y bueno, muy fuerte. Entonces ahí no puedo revelar mucho, porque si no me van a retar. Marisa, sé que tenés otra tarea ahora, Sí. que me hubiera gustado que pudiéramos seguir hablando, pero no va a faltar la oportunidad que te volvamos a tener. Por supuesto. Sabés que este lugar va a estar siempre abierto para lo que quieras decir, para lo que nos quieras transmitir. No tenés más que avisarme y las puertas de esta radio y de este espacio Desde la Luz siempre van a estar abiertos para vos, para María Magdalena y para todos los maestros de luz que quieran manifestarse. Así que yo te agradezco en el alma. Todo lo que nos transmitiste a mí me resuena porque también amo a María Magdalena, no de ahora, sino desde muy chica. Y siento que toda esta historia que nos estás contando es real. Siempre lo sentí así. Y bueno, que esto nos sirva a nosotras, sobre todo a las mujeres, para darnos cuenta de que tenemos un potencial tan grande que solamente tenemos que ahondar en nuestro interior y sacar esa fuerza que podemos admirar en María Magdalena, ¿no? Porque todo es posible. Que todo es posible. Absolutamente. Liliana, yo te agradezco enormemente el espacio, el tiempo. Sé que compartimos este amor por María Magdalena, como además vos bien decís. Para mí, a cada lugar que yo pueda llevar el mensaje de ella, pueda contar su historia, lo hago con mucho amor, con mucha devoción, mucho respeto. Por eso te agradezco enormemente que me hayas convocado, que me hayas invitado, porque es parte de lo que me da felicidad en mi vida y es parte de mi misión, llegar a la gente, poder contar su historia. Y bueno, vos tenés una audiencia muy linda y espero que hayan disfrutado de esta charla nuestra, y desde ya te aseguro que cuando vos quieras hacemos un próximo encuentro. Para mí va a ser un placer absoluto, así que yo me comprometo desde mi lugar a que busquemos un nuevo espacio y que podamos seguir charlando, porque María Magdalena tiene muchas aristas y podemos profundizar en un montón de temas de ella. Así que enormemente honrada y agradecida por este espacio en tu programa. El honor es nuestro y muy agradecidas, así que Marisa, yo te deseo lo mejor, que María Magdalena te siga iluminando y marcando esta ruta que es hermosa, que es increíble y que está llena de amor, y que, bueno, que podamos todos reconocer en María Magdalena la energía sagrada de la femineidad, ¿sí? Exacto, muchísimas gracias, me emociona mucho lo que decís y bueno, te lo agradezco desde el corazón, realmente, muchísimas gracias. Igual nosotros, hasta siempre y bueno, te vamos a esperar para otra oportunidad. Gracias, Marisa. Cómo no, un beso enorme, gracias. Y gracias también a toda tu audiencia, un beso enorme. Gracias. Adiós, gracias. Adiós.